En 1985 se presentó a las elecciones generales el joven aprista Alan García Pérez y salió elegido por una amplia mayoría de votos luego de la renuncia de Alfonso Barrantes. García inició su gobierno con un aumento de salario de empleados y trabajadores y congelando los precios de alimentos y servicios. Para apoyar a los empresarios nacionales, creó el dólar subsidiado, llamado MUC. Además, García decidió pagar la deuda externa con tan solo el 10% de nuestras exportaciones. Esta decisión lo enfrentaría a los organismos financieros internacionales. A pesar de las críticas, la popularidad de García permaneció inalterable durante los 2 primeros años. Pero la política económica de García no tenía un sustento real. La situación de las reservas monetarias y recursos no dieron para mantener un sistema acusado de artificial. Su negativa a renegociar nuestra deuda ocasionó que al Perú se le declare un país inelegible. Para 1987, el fantasma de la inflación irrumpía nuevamente en nuestra economía a través de la cada vez mayor diferencia entre la moneda oficial, el INTI y el dólar, en un mercado informal o callejero. Esta situación y la política de subsidios y controles de precios generó desabastecimiento, especulación e hiperinflación. En 1987, el gobierno de Alan García intentaría pasar al Estado la banca privada. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Desde ese momento, el régimen aprista de García comenzó su deterioro. Va a poner en manos del gobierno un poder económico tal que todos los otros poderes podrán ser arrollados. En esta coyuntura aparece la figura del escritor Mario Vargas Llosa, quien aglutina a los grupos opuestos a la estatización y funda el movimiento Libertad. El vóley femenino peruano, gracias a una generación de chicas extraordinarias y la dirección técnica de entrenadores asiáticos, se había convertido en una potencia mundial. En las Olimpiadas de Seúl, en 1988, tras dejar fuera de carrera a las selecciones de Brasil, Cuba, China y Japón, se enfrentaron en gran final a la Unión Soviética. El resultado fue dramático, y en el quinto set, las soviéticas voltearon el encuentro. Las jóvenes peruanas tuvieron que conformarse con la medalla de plata. A su arribo a Lima, un mar humano acudió a recibirlas como ellas se merecían. Fue el último gran triunfo del deporte peruano. Y pedir a todos los municipios que defiendan la economía popular. Desde 1989, el gobierno de Alan García no podía detener la crisis económica y moral que lo agobiaba. Al déficit había que añadirle los estragos del terrorismo. Los cárteles de la droga que operaban en las zonas del Guayaga y Tingo María sumaban al desgobierno. Se calcula que el saldo de víctimas del terrorismo durante el gobierno aprista alcanzó la macabra cifra de 18.000 muertos. Las constantes denuncias de corrupción y malversación de fondos se convertían en cosa de todos los días. El Perú llegaba a 1990 con una situación insostenible que se traducía en una inflación casi del 3% diario y con un país devorado por una guerra fratricida. Para las elecciones de 1990, las encuestas daban como gran favorito a Mario Vargas Llosa y al movimiento Fredemo. Sin embargo, su alianza con sectores políticos tradicionales, la promesa de una economía liberal de corte radical y una mal enfocada estrategia publicitaria provocaron que el escritor vaya perdiendo popularidad. Así, el hasta entonces poco conocido ingeniero y profesor universitario Alberto Fujimori empezó a repuntar